Tras ser interrogado por más de 5 horas por el fiscal Wilber Salazar Vilches, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre, negó cualquier responsabilidad en la muerte de una decena de civiles ocurridas durante las protestas contra el gobierno en Ayacucho el último 15 de diciembre. Afirmó que su papel era meramente estratégico y confirmó que se reunió con la presidenta Dina Boluarte durante el periodo de las protestas. Son declaraciones que desde mi punto de vista van a terminar convirtiéndose en un elemento grave de imputación contra Dina Boluarte. La jornada de protesta en Ayacucho se llevó a cabo en el contexto de una serie de manifestaciones antigubernamentales que se registraron en todo el país. Tropas de la Segunda Brigada de Infantería Militar, acantonada en Ayacucho, fueron desplegadas en el perímetro del aeropuerto de la ciudad para evitar que los manifestantes tomaran la pista de aterrizaje, tal como lo demuestran diversos videos grabados por los mismos pobladores y como reafirma diversas investigaciones como la de Amnistía Internacional. Una vez que los manifestantes se retiraron, los uniformados se dispersaron en los alrededores y dispararon indiscriminadamente sus fusiles de reglamento Galil, sin causa alguna. Sobre este hecho, el general Gómez de la Torre cambió su versión varias veces durante su interrogatorio. En un primer momento, el general afirmó que no había dado ninguna orden para disparar a civiles desarmados y que su papel era meramente estratégico. Sin embargo, más tarde cambió su versión y dijo que había dado la orden de disparar al aire para dispersar a los manifestantes. Él no refiere de que haya dado una orden, pero sí habla de los procedimientos legales. Dice, existe un procedimiento para llegar al momento de la utilización de armas de fuego. Y dice que hay un protocolo, y efectivamente eso está considerado en la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Armadas, que efectivamente establece la posibilidad de disparar armas de fuego y letales. No es el primer paso, es el último paso de diversas acciones y decisiones que se deben tomar, desde llamar la atención, identificarse como militar, en fin, una serie de pasos que dice que los elementos del ejército en Huamanga habrían cumplido. No tenemos evidencia de que eso haya ocurrido, ¿no? Según nos comenta Carlos Rivera, abogado de los muertos en las protestas, la cadena de mando es un aspecto fundamental en este caso. El general Gómez de la Torre, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encuentra en la cima de la cadena de mando militar. Como tal, tiene la responsabilidad sobre las acciones de sus subordinados y debe responder por cualquier violación a los derechos humanos o abuso de poder cometido por ellos. Ellos tenían la autoridad legal necesaria y suficiente para que luego de tomar conocimiento del primer fallecido no se vuelva a ocurrir y no vuelva a producirse un segundo asesinato. Ellos tenían esa autoridad, no lo hicieron. Según el general, los militares hicieron uso de los fusiles Galil únicamente cuando los ciudadanos desobedecieron las advertencias y representaron una amenaza para la seguridad pública. De esta manera, Gómez de la Torre justificó el empleo de las armas. Sin embargo, esta versión colisiona con imágenes de video en las que se observa a los efectivos militares disparando directamente al cuerpo de civiles que no eran parte de ninguna manifestación. En realidad todos hemos sido testigos justamente por la evidencia videográfica, ¿no es cierto?, que hemos podido apreciar en los días siguientes, de que las Fuerzas Armadas actuaron de una manera brutal y que no prestaron ningún tipo de ayuda pudiendo hacerlo. En la declaración de la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía el 6 de junio, la mandataria pretendió distanciarse del nivel de coordinación e información recibida por elementos de las Fuerzas Armadas durante las protestas en Ayacucho en diciembre de 2022. Sin embargo, 10 días después, Manuel Gómez de la Torre afirmó que sí hubo una intensa coordinación e información de su persona como jefe del Comando Conjunto a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa. Eso, desde mi punto de vista, echa por tierra la estrategia de defensa de Dina Boluarte y da cuenta de una presidenta que está debida y estrictamente informada de los acontecimientos y del balance que las Fuerzas Armadas tenían durante el mes de diciembre del año pasado. El encuentro entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Presidenta de la República se dio el pasado 17 de diciembre de 2022, es decir,
2 días después del asesinato de los 10 civiles, entre ellos un menor de 15 años, en Ayacucho. Según la declaración de Manuel Gómez de la Torre ante la Fiscalía, en esa reunión estuvieron presentes la mandataria Dina Boluarte y Alberto Otárola, quien en ese entonces era el ministro de Defensa y ahora es el presidente del Consejo de Ministros. Durante el encuentro se informó a la presidenta sobre las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Pero eso no es todo. El registro oficial de visitas al despacho presidencial indica que los encuentros se dieron en 5 oportunidades: 13, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2022. Según una pregunta de los abogados, inclusive él dijo que se habían reunido con la presidencia de la República antes y después del día 15 de diciembre, colocando el día 15 como una fecha de referencia por los sucesos de Huamanga. Para el especialista, estas contradicciones solo demuestran que la presidenta Dina Boluarte mintió en su declaración ante la Fiscalía, teniendo en cuenta que las acciones de las Fuerzas Armadas se dan como consecuencia de una orden presidencial por mandato constitucional, lo que agravaría su situación. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.